Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio live que hacemos en la misma página. Estamos estrenando este episodio con Patti Cardona, la cuentacuentos que fue también con nosotros, no sé si recuerden, al Book Swap de niños en Colibrí Bebé. Hola, ¿cómo están? Soy Cristi Mesta. Y yo, Fabiola Ramírez. Este es un episodio en donde les vamos a compartir las entrevistas en vivo que iremos teniendo. Y además un espacio que abriremos para tener un círculo de lectura en vivo para que ustedes participen. Les estaremos avisando con tiempo qué libro estaremos discutiendo para que puedan leerlo y participar. No se lo pierdan. Bienvenida, Patti, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Yo me siento bien halagada. Por compartir con nosotros tu pasión de los cuentos, de los libros y la lectura y todo. Ay, sí, pues ¿qué les puedo decir a ustedes? Que me bebo sus programas, sus podcasts. Gracias. Qué manera tan hermosa de reseñar un libro, de crear mucho interés para las personas que nos gusta la lectura, y las felicito. Gracias. Y les agradezco muchísimo, de verdad, esta oportunidad, les valoro mucho, es un halago para mí estar aquí con ustedes. Y pues gracias, porque si los cuentos son algo que pues inició con las civilizaciones, desde que hubo dos personas ya empezaron las historias. Wow. Entonces es algo que nos lleva a un mundo de fantasía, que también nos puede llegar a sanar definitivamente. Entonces los cuentos tienen algo mágico, y quiero iniciar esta plática tan hermosa robándole una frase a mi amiga Milagros Pierna y al maravilloso Pen Bruno, que son unos grandes narradores. Ellos están en España, y quiero robarles esta frase que me fascinó, que me robó el corazón. Dice: creo que los cuentos sirven para distraernos ante todo de la muerte, para alejarla, para que ella no nos vea, y para que si nos ve, no nos quiera matar. Ay, qué bonito. Me encantó, qué profundo. Así. No, qué profundo. La verdad es que los cuentos, bueno, primero quiero empezar también para preguntarles, ¿a ustedes les contaban cuentos? Sí, claro, sí nos contaban cuentos, y siento que son los típicos cuentos que todo el mundo te contaba. Bueno, al menos a mí los de Christian Henderson, ¿cómo se llama? De Hans Christian Andersen. Exactamente, esos son los más bonitos. Y son los tradicionales, ¿verdad? Y por eso se nos hizo importante a Cristi y a mí que tú vinieras, porque por lo general las reseñas que damos, los libros que leemos, los podcasts que hacemos son para de cierta edad, a lo mejor de niñas de 16 o chavitos de 16, 17 para arriba, adultos. La mayoría para mujeres, porque esa es la que entendemos, pero realmente es para todo el género, ¿verdad? Pero hay una fuente muy importante que son los niños. Total. Y es este grupo de niños que es cuando les tenemos que inculcar la lectura, y qué mejor por medio de cuentos. Por eso te invitamos para que nos platiques qué viene siendo un cuentacuentos y por qué tan importante empezar tan chiquitos. Exacto. Tú, Cristi, cuéntame, ¿a ti te contaban cuentos? Yo sí, la verdad es que no tengo gran memoria de que me contaran cuentos, pero sí, pues los típicos, o sea, los típicos, ¿no? O sea, y sí me acuerdo de tener libros de cuentos. La verdad que no me acuerdo muy bien cuáles ni cómo, pero sí me acuerdo de ver libros de chiquita, muchos. Sí, yo creo que desde niños es una forma de crear una fantasía, de crear un mundo que estás fascinado, perfecto, donde todo puede suceder. Esa es la magia de los cuentos. En los cuentos todo puede suceder. Hace poco conté un cuento que es una belleza de Hans Christian Andersen, que se llama El Ángel. Hace ratito hablábamos también sobre, por ejemplo, yo te comentaba que escuché el podcast donde hablaban sobre la parálisis cerebral, sobre el nuevo amanecer, exactamente, sí, de Luca. Y mi madre tuvo un niño, yo tuve un hermanito con parálisis cerebral, y mi hermanito, pues al final su esperanza de vida no es muy larga. Entonces cuando mi hermanito fallece, mi mamá se encuentra este cuento, que yo ni siquiera lo había visto, y este cuento se llama El Ángel. Es un cuento que habla sobre un niño que muere y cómo un ángel se lo lleva. Y cuando yo lo conté en un maratón, en una escuela de cuentacuentos extranjera, me decían, pues es que hablas mucho de Dios, y hay muchas personas que no tienen esa cercanía, o no tienen ese culto, no tienen esa ideología, pero eso es la maravilla de los cuentos.
que los cuentos son fantasía. Entonces, en un cuento todo puede suceder. No importa a quién creas o quién no creas. Claro. El cuento tiene esa maravilla. Claro. Qué padre. Nos regresa a esa edad en la que todo era posible, ¿no? Todo era posible. ¿Y una cuentacuentos qué es? O sea, no nada más es el cuento que lo lees. ¿Qué más? ¿Qué hay más atrás de ti? Pues mira, ese deseo que yo creo que ya nacemos con él, de contar historias, porque seguramente las escuchamos. Entonces es narrar, porque el cuento lo puedes ver por escrito, pero lo tienes que pasar a la oralidad. Uh-huh. Que no se sienta como que con punto y coma, como que está muy leído. Llevarlo a vivo. Llevarlo a vivo, darle vida a ese cuento. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me pasó, me sucedió. De niña, yo le decía a mi mamá que yo deseaba que de niña que hubiera una máquina que me escuchara. Que nada más me escuchara, porque a veces, qué padre. Sí, no, y yo decía, quería una máquina que nada más, porque ya ves, a veces vas con tus papás, están ocupados, vas con tus amigos y a lo mejor no les interesa, y realmente era unas ganas de expresar todo. Yo creo que con eso empieza, pero lo vas durmiendo conforme vas creciendo, tus responsabilidades, las situaciones que te van sucediendo en la vida. Pero yo creo que en este caso, en mi caso en particular, soy un ejemplo de que nunca es tarde. Claro. Nunca es tarde para retomar aquello que me encanta eso, que nunca es tarde. No, nunca es tarde. Así estamos nosotros, nunca es tarde. Exacto. ¿Y qué profesión escoges para poder lograr ser cuentacuentos? Mira, yo comienzo primero el teatro. El teatro siempre fue para mí lo máximo. Pero pues te digo, lo vas dejando, es algo que a veces en nuestra época, bueno, al menos en mi época no era tan bien visto, que me dedicara al teatro, pero pasa el tiempo y por azares del destino, porque dicen que el agua busca su cauce, siempre. Se va a tardar, pero va a llegar. Siempre. Entonces, yo por buscarle a mi hijo un apoyo, unas clases de dibujo que me habían recomendado buenísimas, me doy cuenta que en ese lugar también dan clases de teatro. Y yo tenía 2 horas libres. Entonces dije, ¿qué hago esas 2 horas libres? Bueno, pues voy a tomar clases de teatro. Llegué y mis compañeras eran 3 niñas. Ay, de 10, de 11. Y imagínate yo así, tengo 50 años. Y me dicen, es que en teatro puedes tener 99. Mientras tú te sientas feliz, claro. Aquí las puertas siempre van a estar abiertas. Claro. Y mi maestro Rubén Darío, a quien le mando un abrazo muy fuerte, me dio la bienvenida a este mundo que también me sanó demasiado, fue una cosa preciosa. Y se viene la pandemia. Entonces pues ya no podemos hacer las clases presenciales, se tienen que hacer por Zoom, conocer qué es el Zoom, conocer qué es el WeTransfer. No, un relajo. No, yo creo que fue una evolución también positiva. Dentro de todo el drama que tuvo esta pandemia, hubo una evolución muy positiva. Y entonces nos pide que ahora hagamos videos, hagamos algún video donde relatemos algún cuento, alguna historia. Y a mí me parece relatar el de esto también pasará. Se me hizo muy adecuado para el momento que estábamos pasando. Pues les gustó. Y él me dijo, yo creo que tú vas por el lado de la narración. Y yo así, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Haz otro video. Y empecé a hacer otro video, empecé a buscar más cuentos. Y él me ayudó también a abrir, porque también no sabía yo cómo abrir una página así ya en forma de Facebook, donde yo pudiera llegar a más personas y compartir mis cuentos. Y él me ayudó a eso. De ahí ya empieza es impresionante. Por eso dicen que detrás del miedo está el éxito. Cuando pasas esa frontera, empiezan los bombardeos. Pati, aquí hay clases de narración. Mira, van a empezar unas clases de narración. Y también empieza otra clase que yo dije, bueno, si voy a empezar a narrar, necesito educar mi voz. ¿Cómo voy a manejar mi voz? Y entonces apareció el maestro Bernardo de la Rosa, que es un gran actor también, que él nos dio unas clases maravillosas, también todo fue por Zoom, donde empezamos a ver qué era nuestra voz, cómo hacíamos para transmitir todo eso que sentíamos,
Y también, mientras tanto que llevaba esa clase, empezó la clase de narración oral con el maestro Luis de la Cruz. Ay, por él te conocí. Exactamente. Por él te conocí. Entonces, el maestro Luis de la Cruz, le mando un saludo, un abrazo, toda mi admiración. Él tiene pues, más de 30 años dedicándose a la narración de cuentos. Acaba de regresar de Colombia, de un festival. Súper profesional. Acá, de hecho, anoche estuvimos en una obra que está presentando de muerte y locura. Si les gusta el terror, cuentos de Edgar Allan Poe, impresionantes. Entonces, ayer estuvimos ahí, a ovación de pie, fue una... Y por lo que me estás diciendo, un cuento por lo general siempre lo relacionamos, o sea, inclusive yo, a niños, a chiquitos, tipo infantil. Y ahorita que me estás diciendo, pues Edgar Allan Poe no es infantil, pero es tenebroso, es gótico, ¿verdad? Entonces, pues también es cuentos para adultos. Ay, sí, no, cuando empecé, porque después de estar con Luis, aprendí que los cuentos tienen todas las vertientes. Hay cuentos para adultos, hay cuentos eróticos, hay cuentos para niños, hay cuentos de todos para la vida, reflexiones. Es una gama tremenda. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento para adulto y un libro, una novela? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que no el tamaño. Yo creo eso es, o sea, el tamaño definitivamente, porque al final de cuentas estás narrando, a lo mejor estás abreviando o estás algún capítulo, posiblemente sea de un libro, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es eso, el cuento es adaptarlo y abreviarlo, porque por ejemplo los cuentos de Edgar Allan Poe son larguísimos, son páginas y páginas, por ejemplo la del gato negro, que se las recomiendo, es un cuento muy largo, que lo adapta para, no sé qué les gusta, 20 minutos, o sea, 15 minutos, o sea, tienes que quitar, como siempre nos decía mi maestro, quítenle la paja. Sí. Hay muchas veces que viene tan detallado, quítenle la paja y dejen lo más interesante. Y de todos los que has escuchado y narrado, ¿cuál es de tus favoritos? Hay un cuento infantil, que es el que me robó el corazón cuando lo escuché, se llama No funciona la televisión. Así. Y de cuentos, El Ángel es un cuento también que a mí me llega por lo profundo del tema. Y personal además. Pero ha habido unos cuentos, por ejemplo, también he escrito cuentos. Como estás en este mundo, de pronto dices, pasa una situación en tu familia y dices, pues yo creo que puedo más o menos manejarlo y escribí un cuento que se llama El diente miedoso. Y es un cuento que se lo dediqué a un sobrino hermoso que acababa de mudar su diente y estaba muy preocupado. Entonces dije, ¿cómo le hago para que él no se sienta tan ansioso, mortificado? Y este cuento, pues sí les ha gustado muchísimo también. No lo he todavía registrado y pienso hacer su libro, primero Dios. Siento que es un poco más complicado hacer un cuento, o al menos tiene más reglas hacer un cuento que una novela, porque tienes más tiempo para explayarte los personajes, conocerlos y la trama evolucionarla un poquito más larga. Y un cuento es corto, es rápido, y siento que tienes que llegar al grano y el final rápido, y se me hace muy difícil eso. Sí, porque exacto, es directo, es llegar al punto y a la moraleja, por lo general tiene moraleja. Siempre tiene una cosa preciosa de moraleja. Tengo una compañera, porque bueno, después de tomar el curso con el maestro Luis de la Cruz, tengo una hermana que vive en Madrid, que le mando muchos saludos, mi hermana Élida, y yo, bueno, a todas mis hermanas, Sandra, Nancy y Élida, y ella de cumpleaños me hizo favor de regalarme un curso, un taller de cuentacuentos directamente de Madrid, de la Casa de Cuentacuentos. Entonces, no, ahí sí fue una experiencia, todas han sido maravillosas con el maestro, pero acá es vas conociendo otras culturas, otros modos de pensar, otras formas, te abres a escritores que ni idea tenías, y eso está padrísimo, porque hay muchísima variedad. Y estando ahí, una de mis compañeras me fascinó, Milagros Pierna, que le mando un abrazo. Ella hizo un cuento de la historia de su abuela, o su bisabuela, creo. No, una cosa maravillosa,
porque es una historia que a lo mejor tiene una idea, pero tú tienes que tener los elementos para hacer el interés, para enganchar a la persona que te está escuchando, darle un inicio, un buen desarrollo y un buen desenlace que sorprenda. Eso es la magia de los cuentos. Y aquí en México vemos que hay muchos cuentos que a lo mejor están en el olvido, que empiezan como que, de hecho cuando me dijiste qué cuentos te gustaban, lo primero que hice fue Hansel and Gretel, está Curious George, están todos esos cuentos que me acuerdo que me gustaban de infancia, pero realmente la cultura mexicana tiene muy bonitos cuentos. Exactamente. Por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos. Es una cosa preciosa de que tenemos aquí en México tanto cuento. La verdad es que me encontré, buscando precisamente, por ejemplo, la leyenda de la flor de cempasúchil. La que ponen en los altares. Esas leyendas que vienen desde los mayas, que son historias de amor, que todo lo hacen no tan hermoso. Y leyendas de situaciones, por ejemplo, de los altares de muerto que ponemos. No, es una cosa hermosa. Y también hay muchos escritores de cuentos aquí. De hecho, me sucedió una situación que también le quiero mandar un saludo muy grande a Susana Valdés. ¿Se acuerdan de la conductora de televisión? Susana Valdés, ella tuvo mucho tiempo un programa en el Canal 2. Y en este momento está en Dominio en una estación de radio. Uh-huh. Y en una ocasión ella fue de madrina de Luis de la Cruz para esta obra de Muerte y Locura. Y eso sí fue mágico. Por eso nos decía Luis de la Cruz, los cuentos te encuentran. A veces no los buscamos, no los encontramos nosotros, ellos nos encuentran a nosotros. Y en esa ocasión ella me dice, ¿a qué te dedicas? Y yo, pues bueno, estoy narrando, Luis de la Cruz ha sido mi maestro. Y me dice, mira lo que traigo en esta bolsa, te lo voy a regalar. Su abuela escribió cuentos. Y cuando ella falleció, todos los editaron, hicieron un pequeño libro. ¡Ay, qué bonito! El cuento lo tengo ya en mi muro. El cuento se llama algo así como que no me acuerdo bien de lotería, es como el 20º de la lotería, se llama el cuento. Y es una historia. Cuando la leí la primera vez, dije, no puede ser. Claro. Qué mujer tan talentosa, qué gente tenemos de verdad aquí. Claro. Y estoy preparando más cuentos de... Y qué padre que te tocó a ti encontrar esto, porque la verdad es que esta es la segunda vez que nos conocemos, o sea, verdad que nos vemos, y la primera vez fue en el Bookshop que tuvimos, el Bookshop de niños. Y el Bookshop, lo que pues van los niños y llevan sus cuentitos y gratis, ellos intercambian por uno que no hayan leído y que se vayan, ¿verdad? Pero Pati nos hizo el favor de tener ahí a los niños que iban entre que escogían el hermanito o que querían otro cuento, no se decidían, a hacerles como una tarde de cuentacuentos, ¿verdad? Y habíamos pensado, no hombre Pati, con que leas 3 cuentos, o sea, uno al ratito y luego al ratito que se vuelven a poner. No dejaste de contar un cuento tras otro y los niños pedían otro y te daban un libro y ahora cuéntame y ahora cuéntame en inglés, en español. Pati estaba de que ya no tenía ni voz porque era uno y otro. Era súper padre para los niños estarte viendo y palpar eso y los tenías súper entretenidos, boca abierta, y sí podías transmitirles todo esto a los niños. O sea, veía yo que estaban además embobados. Lo que tú dices, la moraleja, los traías enganchados, y es una fortuna que esto se pueda hacer desde tan chiquitos, para que a los niños les guste la lectura y les guste el cuento, y no nada más estén pegados al celular viendo Netflix o YouTube. Que imagínate nada más, o sea, qué bendición que un niño se sienta atraído por un cuento teniendo tantos distractores. Fíjate que me sucedió en una ocasión, en mi colonia, tienen su casa en Apodaca. Gracias. En mi colonia tengo un parque enfrente. Uh-huh. Entonces yo les digo a los vecinos, si ustedes gustan en Navidad, estaban organizando, ya sabes, que viniera Santo Claus y Santa Claus y todo. Pues entonces les digo, si ustedes quieren, yo les leo a los niños cuentos, o les hago cuentos de Navidad, y a mí me sirve de practicar y veo la reacción de los niños, ¿no? Pues era prácticamente un ejercicio ahí. Bueno, pues empiezo ya a contarles cuentos y que llega Santa Claus. No, pues volaron todos los niños con Santa. Dije, bueno, ya se acabó, tan. No, se terminaron con él y se regresaron conmigo. Sí, o síguele. O sea, y no paraba como dices tú. No, tuve que parar yo, o sea, de que bueno, muchas gracias. Ya se acabó. Qué amables. Tuve que parar
pero realmente fue así impresionante como ellos, como tenemos el gen de escuchar historias. Claro. Y nos decían, maestro, puedes ver un hombre serio, muy grande, a lo mejor con un ceño marcado, fruncido, pero siempre va a haber un niño en su interior que ama escuchar historias. Sí, es que es como dices tú, el vivir la fantasía es una manera de estar siempre bien y estar en un estado como de felicidad, ¿no? Es cuando estás en fantasía. Sí, porque aparte yo siento que está muy ligado esto con el mindfulness, que es algo maravilloso. Estás en el presente, estás escuchando en este momento, olvídate de lo que está pasando, lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana. En este momento el cuento es tu presente. De acuerdo. Y te lleva y te sana porque ya estás pensando, yo le digo a mi hijo siempre, cuando tengas un libro en las manos y cuando estés escuchando un cuento, nunca vas a estar solo, porque vas a ir a otros mundos y vas a conocer otras historias. Y te acompañan los personajes. Acaba de Cristi leer un libro y seguimos enganchados con el tema. Y dices, no lo puedo dejar. O sea, los personajes te siguen. Sí, le digo, ya necesito empezar otro porque necesito ya quitarme de la cabeza sí, no, te atrapan los personajes. A mí, lo que me encantaba de los cuentos es que hacían la feria del libro en el colegio. Yo no era muy buena lectora, pero me gusta el libro, me gusta ver los dibujitos y que me los platicaran mejor, ¿verdad? Porque yo tengo dislexia, entonces me complicaba mucho la lectura. Pero me encantaba correr, porque ya sabías que había ciertos libros que nada más tenían de que poquitos ejemplares o lo que sea, y me encantaba correr y encontrar el que ya buscaba, y creo que el mismo cuento lo compraba cada año, o sea, ni siquiera era como que ya lo tienes o así. El de Miss Nelson is Missing. Me enamoré de ese cuento. El de Miss Nelson is Missing, me encanta. Y son cuentos que ahorita, ya de adulto, de repente cuando mis hijos estaban chiquitos y que yo quería darles de que, les voy a contar un cuento, escogía esos, porque te lleva también a una memoria de una época bonita, ¿sí me explico? Y esos no se te olvidan tan fácil como la novela que leí hace 2 meses, ya no me acuerdo. O sea, me acuerdo más o menos de la trama, los personajes, pero los cuentitos, ¿te acuerdas? No, esos se quedan. Y pues también este mundo, cuando vas entrando a este mundo, vas conociendo gente tan valiosa, gente tan linda, y también en este mundo, una de mis compañeras fue Elizabeth Rodarte, que le mando un abrazo a ella. Es una persona súper preparada, también narradora, también ella es animadora infantil, y iniciamos un proyecto que se llama Mi Mundo, Mi Espejo, que es un programa donde llevamos invitados, donde hablamos de un tema en específico. Cada programa es un tema. De cuenta que pues el tema pasado fue la resiliencia y desarrollamos, somos 3 compañeras, Pati Jara, Elizabeth Rodarte, su servidora, y cada programa hacemos una cápsula psicológica sobre el tema en particular, se desarrolla el tema y se cuenta un cuento también sobre ese tema. Porque también ayuda psicológicamente a los niños a superar algún trauma. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que la magia está en la moraleja. Por eso no se olvida. No. Porque cuando tienes una moraleja, tienes un aprendizaje, sacas algo de ahí y entonces no se te olvida qué llevó a la moraleja. Claro. ¿No? Sí, y es de una manera lúdica, es una manera de aprender así súper feliz. Y esas cosas, es como dicen, en la vida a lo mejor no te vas a acordar de las personas, pero de lo que te vas a acordar es de lo que te hicieron sentir. De acuerdo. Totalmente. Sí. Y hay muchas fábulas que todavía se representan en teatro y en películas y todo esto, y que vienen también de los cuentos y estas como, desde que te lo van platicando y te lo van contando, no sé ni quién es el autor ni nada, pero a fin de cuentas es lo que dice, hay una moraleja, hay un aprendizaje y se van pasando a leyendas a lo mejor y todo, sí. Y empezaron como tú dices, desde los antepasados en un cuentos. Sí, exactamente. Y pues te digo, es algo que te va llevando, vas conociendo. También en el proceso dije, bueno, tengo que buscar varias disciplinas, ver varias cosas. Me dijeron, ¿por qué no te metes a un curso de stand-up que está dando Renan Moreno? Pues también entré al curso de stand-up, porque de alguna manera también es contar historias. No, a lo mejor no lo vas a desarrollar o no te vas a ir por ese mundo del stand-up, puedes o no puedes hacerlo, pero te da también herramientas
porque se empezaron a abrir open mics, que son lugares donde tú presentas tu stand-up. Me tocó hacer algunos, y también te va fogueando con las personas, ya te vas viendo cara a cara con las personas, con sus reacciones, claro, para luego después ponerlo en práctica en tus presentaciones, ¿verdad? Claro. Y ahorita, ¿dónde presentas? Además de Facebook Live y eso, porque te he visto que haces todavía narraciones de cuentos, ¿qué más haces? Mira, estamos preparando, primero Dios, un espectáculo. Bueno, yo estoy ahorita presentándome en Open Mics también, que hacen de cuentos en una librería que también está preciosa, que se la recomiendo mucho, se llama Punto y Coma. Y ahí Luis de la Cruz está haciendo open mics donde vamos y presentamos nuestros cuentos, y precisamente con Luis de la Cruz estamos preparando un espectáculo, primero Dios, para inicio de año, pues de cuentos infantiles. En este momento estamos en eso, y también quiero mandarle un saludo a mi maestro Jesús Tobas, porque también estoy tomando una clase de doblaje y locución, también para preparar la voz, para poder, cuando estás narrando, tener las herramientas para las voces de los personajes. Y pues es un gran maestro del doblaje y le mando muchos saludos. Y también a Chilo Villarreal, que también es un maestro de doblaje con quien tomé también un taller, y pues con gente que te va aportando, ¿verdad? Eso del doblaje, cuando estás narrando el doblaje, ¿es simultáneo? ¿Es como una traducción simultánea? Mira, no? Doblaje propiamente aún no hemos llegado al doblaje, pero lo que me refiero es tener la herramienta de la voz, tener nuestras cuerdas vocales preparadas para manejar graves, medios, agudos, algún tono, alguna situación alguna situación que tengas, por ejemplo, algún personaje que tenga alguna situación que a lo mejor es gangoso, que a lo mejor tiene problemas con la lengua. Entonces todo eso te lo van enseñando, y después ya lo vas a aplicar en el doble. Si hay oportunidad, ojalá. ¿Y tú haces voces? ¿Puedes lograr hacer voces diferentes para personajes? Eso es lo que estamos. Por ejemplo, te digo, ese cuento que se llama No funciona la televisión, y tengo un perro que todo el mundo que lo oye se enamora de él. El perro se llama Barriga. Y el perro está muy preocupado porque Pepa toda la vida está viendo la televisión. Entonces él quiere jugar, todo. Entonces, cuando un día Pepa lanza un grito tremendo en la sala, llega Barriga y dice: ¿qué pasó, Pepa? ¿Qué pasó? Y entonces ya Pepa le platica qué sucede, que no funciona la tele, y el pobre de Barriga pues ahí la apoya. Entonces, la voz de Barriga es maravillosa, y pues así muchos personajes he tratado de estar practicando, porque esto es de practicar, a lo mejor algún duendecillo que de pronto es ¿cómo estás? O algún personaje que puede ser nasal, que puede ser más grave, que a lo mejor es un gigante que tienes que darle una voz muy grave o algo así, pero es maravilloso todo este mundo. Que eso es lo que también a la vez capta a la atención. Ay, sí, la verdad es que capta mucho, que tú, sobre todo como nos dicen cuando empezamos, teatro y narración y doblaje, fuera vergüenza. Olvídate y eso es algo con lo que uno tiene que trabajar mucho, porque siempre está tu juicio, porque te estás exponiendo, pero dices: ay, amo tanto esto y me voy a entregar a hacerlo bien hecho, que no me voy a... Es lo que te iba a decir, tienes que tener de alguna manera una seguridad, y no tener como nervio ante las cámaras. A mí se me hace muy fácil ahorita porque veo un micrófono, pero si viera a 2 o 3 personas escuchándome, yo me voy. O sea, yo no pudiera estar haciendo esto. Ahorita no me doy cuenta cuánta gente esté ahí, pero yo siento que no me escuchan, y entonces me siento un poquito más libre. Pero tú que lo haces la presentación en público, y que a veces la persona que te está oyendo es un niño, que se me hace el público más difícil de captar. Son los más difíciles, porque aparte que son súper honestos y se van, te dejan ahí sin... tranquilamente. Sí, es la autenticidad. Exactamente. Es de maravilla. Y son los más juzgones y te dicen: no me gustó, y a fin de cuentas no llegas a acaparar su atención. Se me hace que tienes que tener además talento muy desarrollado de tu seguridad, de estar ahí out there, que dices: ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta, como tú dices, me encanta, me apasiona, independientemente del resultado que esté dando. Sí, totalmente. Tienes que ser auténtico, tienes que entregarte, porque los niños lo notan.
Claro. Cuando quieres quedar bien, cuando es nada más por compromiso, tienes que entregarte y es increíble, pero vas entrando en este juego y te vuelves niño. Te vuelves otra vez, y te digo, y te da una ilusión y yo creo que de veras todos deberíamos de probarlo, todos deberíamos de probar de pronto en su casa, si no se sienten todavía con esa seguridad, de probarse, de contar un cuento, de ver una historia y decir, bueno, la voy a realizar, porque al final de cuentas eso te va a sanar. Si tienes en este momento un problema muy difícil, de veras el libro, como ustedes tanto que nos aportan con estas reflexiones, el libro es el mejor compañero. Siento que te cambia mucho la mentalidad y yo creo que para sanar cualquier situación, ya sea física o emocional, siempre es estar ocupada tu mente en algo positivo, es la actitud. Si tienes una actitud positiva, todo va a mejorar definitivamente. Y un libro, al igual que un cuento, es una compañía, nunca estás solo. Ay, no, si estás leyendo, nunca estás solo. ¿No? Sí, no, es una, de veras, es una belleza. Yo amo las bibliotecas. Ese lugar que les digo, el lugar punto y coma, es una librería que tiene relativamente poco tiempo. Aquí en Monterrey. Y yo se la recomiendo muchísimo porque llegas y las paredes son libreros todos. Ay, qué maravilla. Llegas y haz de cuenta que así como imán, o sea, vas directamente, ellos como que te llaman. Y aparte, como hay tanto libro, siento que se envuelve una atmósfera muy, muy linda. Y en general, de pronto, dense la oportunidad, cómprense su primer libro si nunca se lo han comprado. Dense esa chancita de vivir esa historia. Y yo les aseguro que va a cambiar el chip. Ustedes pues mismas lo han comprobado, que se quedas con el personaje, qué bonito, porque a veces uno lee un libro y hay gente a la que no le interesa. Qué bonito que ustedes dos se unieron para platicar sobre eso y se nota que lo disfrutan y se nota que están apasionadas. Sí, lo disfrutamos mucho. Gracias por venir con nosotros porque la verdad sabemos que a lo mejor son las novelas que estás acostumbrada y son cuentos y es un ambiente súper bonito, está súper padre todo esta situación que tú quieres transmitirle, pues sobre todo a los niños, ¿verdad? Sí, a los niños y a todas las personas, de veras, todas las personas. Señora, usted que está en su casa, de veras, dése la oportunidad. Hay cuentos que le van a robar el corazón, cuentos de historias maravillosos que no necesariamente tienen que ser de niños. ¿Y cuáles recomiendas? Si la mamá dice, ¿sabes qué? Le quiero leer un cuento a mi hijo, ¿cuál recomiendas? Dame 2 o 3, aparte de los que ya mencionaste. Ok, mira, hay unos escritores, por ejemplo, acabamos de tener en el programa Mi Mundo, Mi Espejo a un gran escritor que se llama Jorge Silva, él es regiomontano, ya ha escrito varias obras de teatro para la Nena Delgado, para Renan Moreno, y él tiene una serie de libros, una se llama Anacrónica, y no recuerdo bien el nombre de los demás libros, pero lo pueden buscar en algunas librerías como Jorge Alberto Silva, y es un autor muy prolífico, garantía, muy padre. También hay un libro que compré y que me fascinó, fue de mis primeros libros, ¿y sabes cómo se llama? ¿Cómo? De grande, quiero ser feliz. Yo también quiero ser feliz de grande. Y está precioso. Ana Morató se llama la autora, y es maravilloso porque narra en 5 cuentos el agradecimiento, cómo ser agradecido, el aceptarte como eres, o sea, varias de las virtudes que te van a servir en la vida. Y en base de cuentitos muy, muy, muy padre narrados, te lleva y te educa y te hace tener valores, como te digo, divirtiéndote. Claro, con qué bonito, qué padre. Así es. Pati, pues muchas gracias. Ay, no, pues gracias por estar aquí. Súper nos trajo un regalo. Oigan, se la bañó. Espectacular. Es una taza que tiene aquí el cuento. Ajá. ¿Verdad? El logo de Pati Cuento, porque se llama Pati. Y también estamos aquí, Cristi y yo. Está lo máximo la taza. Me encantó, mil gracias. Ay, nosotros pues también te tenemos un detallito. Ay, qué lindas. No, precioso. Ahí también para que te acuerdes de nosotros. No saben cómo se los valoro y cómo les valoro que se hayan tenido este detalle tan maravilloso de darme esta oportunidad. Y pues
adelante, yo las sigo mucho y les deseo mucho éxito en todo lo que hacen, y ya saben que siempre cuentan conmigo, siempre a sus órdenes, y pues muy feliz, y también comentarles que los martes estoy realizando un en vivo en mi página de Pati Cardona, narrador o Pati Cardona, donde también leo algunos cuentos, también platicamos de cuentos, de reflexiones y todo, por si gustan acompañarme. Claro, muchísimas gracias. Y también de una vez decirles que pronto, ¿cuándo, Fabiola? En noviembre, ya les diremos la fecha más adelante exacta, pero vamos a tener otro book swap de niños con Pati otra vez, que nos va a acompañar a contar cuentos. Entonces, para que estén pendientes. Sí, ya compartiremos. Claro, por supuesto. No, pues un halago, un honor. Muchas gracias. Gracias. Este episodio también se va a quedar en Spotify. Más adelante, o sea, en unas 2 semanas se sube a Spotify y en YouTube. Por si no nos pudieron estar aquí en live, también se va a subir la información. No, pues feliz. Gracias, muy feliz, Pati, y muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias. Bye. Bye.